En nuestra iglesia, en nuestra programación anual, está que el mes de octubre nosotros lo dedicamos para refrescar el legado de la Reforma Protestante. Muchos no saben qué es la Reforma Protestante y por qué la celebramos, por qué refrescamos en este tiempo los principios de la Reforma, o que le dieron origen a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Dicho sea de paso, hermanos, yo quiero felicitar a la hermana Sonia y quienes le ayudaron para hacer esas carteleras y aquel paraván tan hermoso, el contenido. Es muy importante. Acérquense cuando finalice la actividad y lean el contenido de ambos lugares, porque de verdad es muy importante que nosotros sepamos sobre lo que significa la Reforma Protestante, los principios que dieron origen o que inspiraron a realizar grandes esfuerzos por hombres y mujeres en el siglo XVI y darle forma a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. ¿Cuáles fueron las razones que le dieron origen a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante? ¿Qué fue la Reforma Protestante? La Reforma Protestante ocurrió en el siglo XVI. Fue un movimiento que surge de adentro de la misma Iglesia Católica Romana como una reacción a la corrupción y a la falsedad que se estaba predicando para aquel entonces. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, como Juan Hus en la antigua Bohemia, luego Yugoslavia y Herzegovina, la antigua Bohemia. Allí se levantó un hombre llamado Juan Hus, que fue uno de los precursores del movimiento que luego se conoció como el movimiento de la Reforma Protestante. Luego, en Alemania, Martín Lutero, quien de adentro de la iglesia, porque él era un monje, él era un clérigo, él era un sacerdote de la Iglesia Católica, cuando él traduce la Biblia al alemán y habiendo estudiado la carta a los romanos del apóstol Pablo a los romanos, habiendo estudiado la carta del apóstol Pablo a los gálatas y habiendo estudiado el libro de Hebreos, él descubre las grandes verdades que lo impulsan a llegar adelante, lo que se conoce como la Reforma Protestante. En otras naciones, como en Suiza, Juan Calvino, también un gran reformador, él impulsa en Suiza, en esa parte de Europa, las ideas de la Reforma Protestante. Más abajo encontramos lo que hablamos el domingo pasado acerca de Casiodoro de Reina en España. Casiodoro de Reina fue un impulsor, un discípulo de todos estos grandes hombres que llevaron adelante en toda Europa, incendiaron a toda Europa con ese movimiento de volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras para descubrir
las grandes verdades que sostienen la fe cristiana. Entonces, esas grandes figuras que se levantaron para aquel entonces fueron los que Dios usó, personas que sacrificaron aún sus propias vidas para llevar adelante la difusión de la verdad del Evangelio descubierta cuando ellos van a las Sagradas Escrituras y descubren las verdades que son liberadoras del verdadero Evangelio que están en las sagradas páginas de la Biblia. Entonces, Martín Lutero básicamente es conocido como la figura principal de este movimiento de la Reforma protestante en Alemania. Ahora, Martín Lutero, él, habiendo estudiado la carta a los romanos, la carta a los gálatas y habiendo estudiado el libro de Hebreos en la Biblia, él descubre, hermanos, que lo que está ocurriendo en la iglesia no es más que una gran corrupción espiritual y la difusión de falsedades que sostenían a la doctrina de la iglesia, que por supuesto estaban engañando a la humanidad. Martín Lutero clavó 95 tesis y en realidad eran 95 declaraciones. Las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. ¿Por qué en las puertas de esa catedral? Porque la puerta de esa catedral era como decir hoy la pantalla de la ciudad. O sea, todos los que querían informarse de lo que estaba ocurriendo, pues tenían que ir a la catedral, a la puerta de la catedral y leer las informaciones, porque allí era donde el pueblo se enteraba de las noticias más importantes de la ciudad y del mundo. Martín Lutero fue a esa pantalla, como decir hoy, las redes sociales que pudiéramos decir de aquel entonces. Él publica 95 declaraciones que él encuentra en la Biblia y que, por supuesto, contradice las prácticas de la jerarquía religiosa de aquel entonces estaban ejerciendo para la iglesia de aquel entonces. A resumidas cuentas, en esta breve introducción que les estoy dando acerca de por qué nosotros celebramos, refrescamos la Reforma Protestante, es precisamente, hermanos amados, es porque Martín Lutero descubre más enfáticamente él, como el líder principal, descubre en la Biblia las verdades que sostienen la fe cristiana, que van en contraposición con la corrupción y las falsedades que estaban llevándose a cabo en el seno de la iglesia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué de este movimiento? ¿Cómo se justifica esto? Amados hermanos, el propósito de estos reformadores, de estas figuras que ya mencioné, el propósito de ellos no era dividir la iglesia. No era dividir la iglesia, sino crear conciencia de volver a los orígenes de la iglesia, volver a la iglesia de Jesucristo, volver a lo que el Señor Jesucristo establece en el Nuevo Testamento. Es decir, la religión o la fe, la iglesia que se estaba desarrollando en aquel tiempo no era la iglesia que Cristo había establecido. No era. Y es de adentro de la misma iglesia, porque fueron monjes. Todas estas personas venían de la misma iglesia, no venían de afuera, porque no había otra iglesia. No había otra iglesia, sino la iglesia que venía del primer siglo, segundo siglo, el tercer, cuarto y hasta el quinto siglo, cuando nosotros encontramos que de adentro de ellos mismos surge voces para hacer o crear conciencia
de volver a la verdad de la palabra del Señor. Saben, amados hermanos, que hoy se cantó un himno que es la bandera de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese himno lo compuso Martín Lutero. Eso lo escribió Martín Lutero. Porque además de ser un teólogo y estudioso de la palabra, Martín Lutero fue un músico, un compositor. Escribió varios himnos y uno de ellos es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuál fue el momento cuando él escribe ese himno? Ese himno lo escribió él antes de ir, cuando fue citado por el Papa y por el emperador para confrontarlo, para que él se retractara de lo que él estaba predicando. Él escribe ese himno y se inspiró en el Salmo 46. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Martín Lutero escribe ese himno inspirado en la lectura del Salmo 46. Y es muy interesante porque parte de ese himno dice que la única arma para vencer a Satanás y sus argumentos es por la palabra santa. Por la palabra santa. Dice parte de la estrofa de ese himno. Y es allí entonces donde nosotros en esta mañana yo quiero llamar mi atención. Yo hoy voy a hablar acerca de las 5 solas que resumen las 95 tesis que publicó Martín Lutero en la puerta de Wittenberg. 5 solas. Se resumen las 95 tesis, se resumen en 5 solas. Sola escritura, sola fide o sola fe, solo Christus, solo por Cristo, solo por gratia, solo por gracia, y solo a Dios sea la gloria. Esas son las 5 solas que resumen las 95 declaraciones que él publicó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Yo hoy voy a tratar 2. El próximo domingo, el hermano Moisés Bracho va a trabajar las siguientes 3 solas. Hoy vamos a hablar entonces acerca de sola escritura o solo por la escritura y solo fide o solo por la fe. Pero es interesante que nosotros analicemos qué significa sola. ¿Por qué sola escritura, sola fide, sola, solo Christus, solo gratia y solo a Dios la gloria? ¿Qué significa la palabra sola? Es una palabra latina que significa únicamente, únicamente, solamente, una sola fuente, una sola fuente. De modo pues que cuando Martín Lutero dice sola escritura, está diciendo que solo la palabra de Dios tiene validez. ¿Por qué Martín Lutero dijo esto? Porque en la Iglesia Católica Romana no solamente se guiaban por la palabra de Dios, sino por algo que se conoce como la tradición, las bulas papales o los concilios. Es decir, que la vida de la Iglesia no solamente tenía inspiración por la Biblia, sino que también por la tradición, los concilios, las resoluciones de los concilios y lo que el Papa dijera. Si el Papa sacaba una declaración o un decreto, eso tenía tanta validez como la palabra de Dios. Martín Lutero dijo no, porque solo la escritura, solo la palabra de Dios tiene autoridad
y nada puede estar por encima de los decretos divinos y de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la iglesia para aquel entonces, hoy todavía sigue respetando la tradición como autoritativa para regir la fe y la conducta de los feligreses, pero ¿qué es lo que se conoce como tradición? ¿Por qué Martín Lutero se rebela contra esos principios que la iglesia estaba poniendo como práctica? O sea, al igual que la palabra de Dios, la tradición, los concilios y los decretos papales tenían la misma autoridad. Por eso, la Iglesia Católica considera que el Papa es infalible. La infabilidad del Papa. Por lo tanto, es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es el Papa, no Cristo, ni es la palabra de Dios, sino los decretos papales, lo que los concilios determinen y la tradición. ¿Qué es la tradición? Son todos los ritos que la Iglesia Católica ha asumido como práctica. Por ejemplo, prender velas, eso es una tradición, los rezos, las peregrinaciones, tiene que ver con los sacramentos, la práctica de los sacramentos. Todo eso forma parte de la tradición de la iglesia. ¿Ve? Las limosnas, las buenas obras, todo eso forma parte de la tradición. Y eso tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Eso lo ha decretado la Iglesia Católica Romana. Cuando Martín Lutero se encuentra con esto, él dice, esto no es así. La palabra del Papa no puede tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Las resoluciones de los concilios no pueden tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Eso va en contra de lo que la misma palabra del Señor enseña. Ahora, Martín Lutero lo que hizo fue recobrar la validez de la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia es nuestra única, solamente es la única regla de fe y de conducta de la iglesia. ¿Qué significa que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y de conducta? Eso significa que es nuestra única regla de fe, es decir, que todo nuestro sistema de creencia, toda nuestra fe nace de lo que dice la palabra de Dios únicamente. Yo no puedo creer otra cosa sino lo que la Biblia me dice, lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, es mi única regla de fe, es porque todo mi sistema de creencia, toda mi confianza, todo lo que me ayuda a mí para creer y relacionarme con Dios está en la palabra de Dios únicamente. No en lo que diga un pastor, no en lo que diga un concilio, no en lo que diga una organización, no en lo que diga ninguna persona que considere con autoridad. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que la Biblia es nuestra única regla de fe. Es decir, todo lo que yo necesito creer en relación con Dios y en relación con mi salvación está en la palabra de Dios. Nada más. Nada puede estar por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que me enseña para creer es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que es mi única regla de conducta? Significa que todo lo que yo necesito para vivir como persona, como matrimonio, como familia, como ciudadano, todo yo lo puedo aprender por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque fíjense, hermanos, cómo la Iglesia Católica, a todos aquellos que pensaban diferente, ellos los sometían a una persecución y hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Galileo Galilei fue un científico
que descubrió algunas leyes de la naturaleza. Y una de esas leyes que él descubre, él lo expuso. Uno de esos tiene que ver con que la tierra es redonda. Y él, cuando da a conocer su descubrimiento, pues la iglesia lo persiguió, porque la iglesia sostenía que la tierra era plana. Y como la iglesia determinó que la tierra era plana, entonces este científico, cuando descubre lo que la Biblia dice, que la tierra es redonda y gira sobre la nada, la iglesia lo excomulgó y la iglesia lo sometió a una persecución, porque eso ya lo había determinado la Iglesia Católica. ¿Qué significa que la Biblia es nuestra regla de conducta? Hermano, es que todo lo que nosotros necesitamos para vivir como seres humanos, como hijos de Dios, como esposos, como hijos, toda la conducta que necesitamos para conducirnos en esta vida, todo lo podemos aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que significa que la Biblia es nuestra única regla de fe. Es decir, todo lo que necesitamos para nosotros creer, lo podemos entender por la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, en este mundo, en todos nuestros roles como seres humanos, lo descubrimos en la palabra de Dios. Eso es lo que significa cuando Martín Lutero dice que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Cuando él lo confrontaron, estaba frente al emperador y frente al papa y frente a toda la jerarquía, él dijo estas palabras más, palabras menos. Él dijo, si me convencen por la palabra de Dios, yo me retracto. Pero si no me convencen por lo que la palabra de Dios dice, no me voy a retractar. Porque mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace entonces o qué impulsó a Martín Lutero y a aquellos reformadores de aquel entonces? ¿Quién los motivó a hacer que la Biblia fuera recobrada en el seno de la iglesia? ¿Qué es lo que hace a la Biblia única? ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea única? Tengo 3 puntos de vista. Uno, hermanos, el origen de la Biblia. ¿De dónde procede la Biblia? La Biblia es de origen divino. Es la carta que escribió Dios para la humanidad. Sí, Dios usó a hombres, a más de 40 hombres, por más de 1500 años para escribir esta carta para la humanidad, para usted y para mí. Dios escribió este libro, por lo tanto, la Biblia es de origen divino. La palabra de Dios lo dice. Por favor, ayúdeme en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Para que veamos allí el origen de la Biblia. 2 Timoteo 3:16. Dice de la siguiente manera. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el origen. La Biblia es inspirada por Dios. Cuando habla aquí de toda la escritura se refiere a la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está el origen de la Biblia. El origen de la Biblia es divino. Viene por inspiración de Dios sobre los santos hombres que Él usó para escribirla. Por eso entonces nos lleva la palabra de Dios a 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro
capítulo 1, 21, segunda de Pedro 2, 21, el cual dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el origen de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es, hermanos, muy diferente a otros textos sagrados considerados en otras religiones, porque la Biblia es diferente, es de origen divino. Dios usó a hombres, es muy diferente al Corán, es muy diferente a los libros de las religiones orientales, del budismo, del shintoísmo, del taoísmo. Es muy diferente el libro del Mormón, la traducción de los testigos de Jehová, porque todo eso fueron cosas de hombres. Pero aquí dice la palabra de Dios que nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ellos reciben la revelación, reciben eso. Y por eso la Biblia ha permanecido por los siglos, ha permanecido en todo el tiempo de la humanidad. Entonces, ¿qué hace a la Biblia única? Su origen es de origen divino. Por lo tanto, amados hermanos, debemos recibirla así. En segundo lugar, ¿qué hace que la Biblia sea única? Su autoridad. La Biblia tiene una autoridad extremadamente poderosa. ¿Por qué? Porque todo aquel que lee la Biblia, todo aquel que descubre la verdad de la palabra de Dios, hermanos, no puede evitar ser transformado por el mensaje de la palabra de Dios. Allí radica la autoridad de la Biblia. Todas sus enseñanzas son creíbles. Hay una autoridad tremenda. Hermano, todos los grandes descubrimientos científicos tienen su origen en la palabra de Dios. La arqueología hoy en día corrobora que todos los datos y detalles y fechas que la Biblia señala son verdad. La geología, la arqueología, la ciencia, la medicina. Yo no sé ustedes últimamente, hermano, por lo menos en mi teléfono llega mucha publicidad de remedios de hierbas y de plantas. Pero hay un texto en la palabra de Dios en Apocalipsis donde dice que Dios ha preservado un árbol que da fruto, 12 frutos, y dice, y su hoja es para la sanidad de las naciones. En estos días llevé a mi esposa porque se le disparó la tensión ocular, se le llenó un ojo de sangre y tuve que llevarla al oftalmólogo. Y hablando en 2 ocasiones que fuimos, 3 ocasiones que hemos ido donde ese doctor, nosotros le decimos, doctor, pero es que las plantas tienen un poder increíble de parte de Dios, la naturaleza. Y él llega y nos dice, es que toda la medicina viene de las plantas. Todas. Lo que pasa es que la industria farmacéutica hoy ha sustituido el poder curativo de las plantas por la medicina sintética, por la medicina química. Pero él dice y él reconoce que la botánica es algo que viene, es de parte de Dios, el poder curativo de las plantas. Todo eso, hermano, la Biblia lo ha descrito. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia radica mayormente y de una manera extraordinaria es que el mensaje de la Biblia es poderoso, es transformador, es liberador.
todo aquel que lee la Biblia no puede, hermano, evitar ser transformado por las enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios. Entonces, todas sus enseñanzas son creíbles. La Biblia es suficiente para guiar la vida del hombre. Todo aquel que se guía por las enseñanzas hermosas de la palabra de Dios, hermano, encuentra complacencia en la vida y respuesta a todo. A todo. Porque la Biblia es el consejo de Dios guiando a sus hijos. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en Primera a Tesalonicenses 2:13. Primera a Tesalonicenses 2:13. Dice de la siguiente manera. Primera a Tesalonicenses 2:13 dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está la autoridad de la palabra de Dios. Cuando uno recibe la palabra de Dios, esa palabra actúa, produce cambios en la vida del hombre. Cambios en la vida del hombre. Allí radica entonces en qué hace a que la Biblia sea única. Primero, su origen divino. En segundo lugar, la autoridad que hay en la Biblia. Todas sus páginas son creíbles. Y en tercer lugar, hermanos, la Biblia es infalible y en ella no hay errores. Los hombres han querido contradecir la palabra de Dios y dicen cosas del contenido de la Biblia. Pero la Biblia, hermano, toda es verdad. Toda es verdad. Toda es creíble, digna de toda nuestra confianza. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es infalible. Infalible. Mire lo que dice el Salmo 12:6. Vamos al Salmo 12:6, que nos ayuda a entender este punto. Salmo 12:6 dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Qué hermoso! Mire lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es diáfana, es pura, es acrisolada, es limpia, es verdad. No hay mentira. En la Biblia no hay engaño. Como dice también la palabra del Señor en Juan 17:17. Juan 17:17 dice de la siguiente manera. Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17, el cual dice de la siguiente manera. Dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, transforma. La palabra de Dios nos da luz, ilumina nuestro ser, ilumina toda nuestra existencia, trae luz a nuestro hogar. Es una antorcha encendida en la familia cuando la palabra de Dios es establecida como la única regla de fe y de conducta. Hermanos, la Biblia no contiene errores. Es inerrante,
No hay errores en ella. Mire lo que dice Hebreos 6:18. Me encanta esta palabra porque es contundente. Hebreos 6:18 dice de la siguiente manera. Ya estoy por aquí cerquita. Hebreos 6:18 dice, mire lo que dice aquí. Hebreos 6:18 dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué hermosa esta palabra. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Él es verdad. En Él no hay sombra, no hay sombra ni mudanza, no hay variación en el concepto y en la palabra de Dios. No hay. La palabra de Dios es infalible y es verdad. Quiero concluir esta primera parte preguntándoles, amados hermanos, ¿es la Biblia para usted su única regla de fe y de conducta? Si no es así, yo le invito a que usted pueda tener un encuentro con Jesucristo, que usted pueda entregar su vida a Jesucristo y pueda conocer esta verdad infalible de la palabra de Dios, para que pueda hacer que la Biblia su única regla de fe y de conducta. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, si aún usted no ha consagrado su vida a Cristo, yo le animo a que lo haga, para que comience a disfrutar de esta sola escritura, que la Biblia sea para usted su única regla de fe y de conducta. Martín Lutero provocó este movimiento para hacer que la iglesia volviera a las sagradas escrituras, no a la tradición, no a los concilios, no a la autoridad infalible del Papa como ellos estaban diciendo. Martín Lutero dijo, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Cuando él impulsa este movimiento en su país, en su nación, y por supuesto contagió a otras naciones de Europa, él no solamente lleva a la iglesia a la sola escritura, sino que él también dice que es solo por la fe. Solo por la fe. Es decir, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? ¿Cómo o qué papel juegan las obras que la Iglesia Católica estaba diciendo que eran necesarias para la salvación? ¿Qué papel juegan las obras en el proceso de la salvación del hombre? Martín Lutero, en las 95 tesis que él escribió, no solamente dijo solo escritura, sino que también dijo sola fide, es decir, la salvación es sola y únicamente por la fe, aparte de las obras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba haciendo o estaba predicando la falsedad de que la salvación era por obras, era por lo que el hombre hacía para ganarse la salvación. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan entonces las buenas obras en nuestra salvación? ¿Dónde radica la salvación del hombre? Martín Lutero llegó y dijo, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque él dice sola escritura. Y uno de los preceptos que él comienza a enarbolar es que la Biblia es nuestra única regla de fe. Es decir, que todo lo que yo necesito para
creer para ser salvo está en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia entonces acerca de cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? ¿Cómo es que el hombre alcanza su salvación? Porque en aquel momento, hermanos, se estaba enseñando las indulgencias, las penitencias, la autoflagelación y los sacrificios que el hombre podía hacer para alcanzar la salvación. Las peregrinaciones, los sacrificios humanos, es decir, el esfuerzo del hombre, el pago de las indulgencias para que el hombre pudiera alcanzar la salvación. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era un método que inventó la Iglesia Católica para engañar al pueblo y hacerles creer que ellos podían comprar la salvación. Ellos decían, iban con un cofre por los pueblos anunciando que ellos podían comprar su salvación. Eso es el pago de las indulgencias. Que una vez que sonaba la moneda en el fondo del cofre, el alma que estaba en el purgatorio salía volando del purgatorio al paraíso. La indulgencia era un engaño para hacerle creer a la gente que los familiares que habían muerto yo podía comprar o pagar la salvación de ellos. Y me daban un título firmado por el Papa. Me daban un certificado firmado por el Papa que decía, este pagó por la salvación de su papá que murió hace 15 años. Y él pagó ya por su salvación. El Papa garantiza la salvación de él. Ese era el engaño. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que el hombre alcanza la salvación? Solo fidei. Solo por la fe. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, los reformadores y específicamente Martín Lutero, él, por el esclarecimiento bíblico, el estudio de la palabra de Dios y básicamente de la doctrina de la salvación, que llega a la conclusión de que el hombre puede alcanzar la salvación únicamente por la fe. ¿Pero por la fe en qué? Porque la iglesia estaba diciendo en base a las obras que yo puedo hacer. Pero la Biblia dice que la salvación únicamente la puedo obtener por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Únicamente cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, que yo creo que Él vivió, que Él murió y que Él resucitó al tercer día, esa es mi fe. Y eso es lo que Cristo exige para todo aquel que crea en Él. La salvación básicamente es por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y que si tú confiesas con tu boca de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo es que uno obtiene la salvación? Uno obtiene la salvación confesando con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que me garantiza a mí la salvación. Pero yo tengo que vivir de acuerdo a lo que yo creo. Porque es allí donde nosotros necesitamos hoy en día otra reforma. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si nosotros hemos creído que Jesucristo fue sacrificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, yo soy salvo, pero yo tengo que vivir de acuerdo a lo que yo creo. Tiene que haber coherencia, hermano. Yo no puedo vivir como si estuviera en el mundo y conformarme con asistir a la iglesia o creer eso, porque los demonios hacen eso también. Hermano, yo tengo que ser vibrante en la fe. Yo tengo que
vivir en una transformación constante, porque mi única regla de fe es lo que yo creo, lo que la Biblia dice con respecto a mi salvación. Ahora, hermanos, amados, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor y que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, yo lo creo, pero yo tengo que vivir de acuerdo a lo que yo creo. Ahí entonces donde interviene, cuando hay ese vacío, interviene que la salvación, lo que yo hago, las obras que yo hago, me pueden ayudar. Me pueden ayudar. Porque entonces, yo como diezmo, como yo ofrendo, entonces el Señor tiene que ver que yo estoy haciendo algo. O como yo hago algo, yo colaboro, yo ayudo, yo ayudo al pobre, yo ayudo a aquel cieguito, yo le doy comida a aquel. Entonces Dios tiene que ayudarme en la salvación. Hermano, la salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo yo puedo concordar una cosa con la otra? ¿Cómo lo puedo concordar? Amados hermanos, debemos responder la pregunta: ¿qué papel juega las buenas obras en mi salvación? La Biblia enseña, hermano, que el hombre no es justificado ante Dios por su propio esfuerzo. No es por lo que yo consiga, no es por lo que yo haga. No es por mis méritos, es por lo que Cristo hizo. Vamos a ver lo que dice Romanos 4, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6. Mira, hermano, qué palabra es. Romanos 4, 5 y 6 dice: mas el que no obra, perdón, el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, si usted deposita su fe y su confianza en aquel que justifica al impío, que somos nosotros, que somos pecadores, si yo deposito mi fe en aquel que justifica, hermanos, soy salvo. Pero si yo estoy depositando mi confianza en lo que yo estoy haciendo, en las obras, en mi buen proceder, en mis buenas acciones, si yo pongo mi confianza en que Dios va a mirar eso con buenos ojos para que yo sea salvo, hermanos, eso no me puede ser contado como justicia. Es la fe en el que fue colgado en el madero. Es en él quien radica nuestra redención y nuestra salvación. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Gálatas. Ya estoy finalizando con esto. Gálatas 2. ¿Lo tienen? Mire lo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Por la fe. Amados hermanos, la Biblia exhorta al creyente a tener buenas obras, pero no para ser salvo, sino que es un resultado de mi fe. La Biblia nos motiva, nos exhorta a que nosotros hagamos buenas obras, que seamos buenos ciudadanos, que hagamos el bien, pero no para ser salvos,
sino puesto que ya somos salvos, debemos reflejar en nuestras buenas obras que realmente Jesucristo, su amor, mora en nosotros. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Entonces, Martín Lutero entonces enfatiza estas dos grandes verdades, estos dos grandes principios. Hermanos, es maravilloso. Sola escritura, sola fide, solo por la fe. Amados hermanos, si usted aún, personas que nos están visitando en esta mañana, si usted aún no ha confiado su vida a la salvación única y exclusivamente en Jesucristo, nosotros le animamos a que lo haga, a que lo haga. Si hay ese palpitar en su corazón de buscar de Dios, de encontrarse con Dios, de buscarlo, de tener una reconciliación con el único Dios verdadero, le animamos a que lo haga. Y si usted no lo ha hecho y quiere hacerlo, usted quiere consagrar su vida a Dios, entendiendo de que solo las Sagradas Escrituras es nuestra única regla de fe y de conducta, y de que la salvación es solo por la fe en Jesucristo, no por los méritos que nosotros podamos tener en esta vida, yo le voy a animar a que incline su rostro. Todos bajen sus cabezas, por favor. Bajen sus cabezas y vamos a orar. Señor, aquí están nuestras vidas. Hoy queremos reconocer de que solo las Sagradas Escrituras son nuestra única regla de fe y de conducta. Todo lo que yo necesito creer acerca de Dios está en tu palabra. En tu palabra. Todo lo que yo necesito saber acerca de Dios está en la Biblia. Yo lo creo y hoy yo recibo este principio de sola escritura. También, Señor, reconozco que es solo por la fe, que la salvación es solamente por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesucristo pudo acercar ese abismo que había entre el hombre y Dios, como lo es el abismo del pecado. Porque el pecado me ha separado de ti, Señor. Porque todo esto horrendo que como lo es el pecado, que me ha herido tanto, que me ha causado tanto mal, que por mucho tiempo yo he abrazado como bueno, hoy por la palabra entiendo que es un abismo que me separa de ti. Gracias, porque los brazos abiertos de Jesucristo en la cruz del Calvario me acercan al Padre. Porque tú perdonas mis pecados, tú borras mis rebeliones y en ti hay poder para hacer nuevas todas las cosas. Oh Señor, haz nueva mi vida. Transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Oh, ven a mi vida, Señor. Llena mi vida, llena este vacío que hay en mí. Llena, oh Dios, esto que oscurece mi vida y que yo he amado por mucho tiempo, pero que es horrible como lo es el pecado. Gracias por la sangre de Jesucristo que me limpia, me perdona, me haces una nueva persona. Gracias, porque es solo por fe y no por obras. Oh Dios, te entrego mi vida para que haga de ella como tú quieras, un instrumento para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.